Continuamos. Saludos y bendiciones para todos y todas con esta clase número 6 de lo que es la implantación del reino, es decir, principios para establecer el reino. Mejor es, dice el texto, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Proverbio, Salomón dice esta verdad. Para él, que había tenido 600 mujeres y 400 concubinas, ¿no? El tanto no era el problema, no eran las 1000 mujeres que tenía Salomón. Ese no era el problema. Eran las 1000 suegras que tenía. Era un tabelillo yo. ¿Cómo se entiende con esas 1000 señoras? Ahora, él dijo, mejor es morar en tierra desierta, en el monte por allá, donde lo que hay es alacranes y culebras, cascabeles y zorros del desierto, que con la mujer rencillosa e iracunda. Eso está en Proverbios 21:19. Todo lo que acabo de presentar tiene que ver con la mayordomía en el hogar, que está bajo la responsabilidad y la supervisión mutua de los cónyuges. Principio que se debe cumplir a cabalidad para poder ser un mayordomo fiel ante Dios. Nunca podemos administrar, óigame, ni construir nada sobre los escombros de un hogar en ruina. Alguien escribió y expresó que nunca podemos llevar un ministerio con éxito sobre los escombros de un hogar en ruina. Por lo tanto, lo primero que debemos de construir es el hogar. ¿Sí? Lo primero que debemos construir es el hogar para luego poder desarrollarnos en un ministerio. Porque le digo algo, la iglesia, ¿de qué está conformada la iglesia? De hogares. ¿Sí? Entonces, un hogar es una iglesia chiquita. Y cuando hablamos de la iglesia como agrupación, no de techo, de esto, de la estructura, no. Estamos hablando de la gente, de lo que verdaderamente es iglesia. Cuando tenemos familias sanas, señoras y señores, vamos a tener iglesia sana. ¿Sí? Pero cuando tenemos familias enfermas, fuera del propósito de Dios, fuera de los planes de Dios, en mis caprichos, en mis planes, en mis gustos y en mis deseos, entonces vamos a tener parte de la iglesia enferma. Pero cuando entendemos estos principios y entendemos que yo no estaba el día que los hicieron, yo no impedí a Pablo, ni le tomé la mente y él escribió lo que yo lo mandé, sencillamente yo estoy enseñando aquí lo que está registrado en las escrituras y que tiene que ver con el reino y que tiene que ver con establecer el reino. Cuando usted ve en una casa, una familia, un hogar funcional, donde funcionan las cosas como debe funcionar, entonces usted puede ver ahí, en esa familia, el reino de Dios establecido. Y cuando se une otra familia, y se une otra familia, y se une otra familia, entonces tenemos un conglomerado de familias. Y tenemos ahí establecido ¿qué? El reino. Independientemente, escúcheme esto, hablo en lengua o no hablo en lengua, independientemente dancen o no dancen, independientemente haya manifestaciones de los dones o no lo haya, porque considero que bíblicamente por encima de los dones está el fruto del Espíritu. Y para poder conformar un hogar, pues la base fundamental del hogar, después del respeto, es el amor, o antes del respeto es el amor. Si no hay amor, compañero, no hay nada. Porque para que haya existido la entrega del uno por el otro, tiene que haber habido amor. Si no hubo amor, ¿qué entrega hay? Recuerdo una vez, veía una chiste de estos chistosos de Venevisión. Le decía un tipo a una chica, le decía, amor, vamos a hacer el amor. Y la mujer le dice, no, será fornicar, porque yo a ti no te amo. Entonces los hombres y las mujeres que se acuestan y no se aman, ¿qué están haciendo? El amor, fornicando. Pero los que están unidos en matrimonio
y los que están bajo los vínculos correctos del matrimonio, y los que están y los que cuando llevan ese momento de placer sexual es un mutuo acuerdo. ¿Qué están haciendo? Están haciendo realmente el amor. ¿Qué están haciendo? Están cumpliendo con el principio bíblico, el multiplicarse. En el caso de los que ya pasó el tiempo de multiplicarse, pues estamos teniendo placer sexual, ambos, que es parte, he oído, es parte de lo que es el matrimonio. Sin embargo, hay religiones o líderes religiosos, los cuales ellos, hablando del sexo, dicen que si tú tienes sexo con tu esposa y en tu mente no está el multiplicarte, el procrear, estás convirtiendo a tu esposa en una prostituta. Esa mentalidad la tiene parte del liderazgo de la Iglesia Católica. Es decir, no hay derecho a la recreación. Es decir, solamente se puede tener sexo para multiplicarse, según ellos. El detalle es que ellos le prohíben a sus líderes principales el tener sexo, o el casarse, perdón. Y el casarse o el prohibirle casarse, por supuesto, es para que no tengan sexo. El problema es que lo hacen escondido. Y el problema es que muchos de ellos, de sus miembros de esa religión, tienen una cantidad de hijos por ahí que los presentan como sobrinos. Me enteré de esa cruel realidad. No, esos son mis sobrinos. Y con sus sobrinos para arriba y para abajo. Son sus hijos, pero no lo pueden decir abiertamente. Lo quinto que un ser debe administrar son los bienes que recibe de Dios para el uso personal. Es decir, administración del hombre, administración de la mujer en el hogar. Ahora vamos a la administración de los bienes que se han obtenido. El ser carente, oiga lo que viene, de aprecio, se conoce como un tipo de ingratitud. Esto se refleja cuando no tenemos cuidado de lo que Dios nos ha dado. Si no sabemos administrar lo propio y lo poco que hemos recibido de Dios, entramos en la ingratitud y por ende no somos gratos para recibir abundancia que hemos heredado de Él. Es decir, si usted y yo, de lo que hemos recibido, de lo poco que tenemos, no somos gratos con Dios, somos acaristos, desagradecidos, y no administramos sabiamente las cosas, no agradecemos a Dios. Es decir, el no agradecer tiene que ver con no darle el trato correcto a las cosas para lo cual deben ser. Tiene que ver con descuidarse usted mismo en su higiene. Tiene que ver con descuidarse en la higiene de su hogar. Es decir, no darle importancia a eso. Ahora, si usted no le da importancia a lo poco que Dios le ha dado, ¿cree usted que Dios le va a dar más? ¿Cree usted que Dios da para derrochar? No, Dios da para que disfrutemos. Dios da para que compartamos. Dios da para que vivamos y gocemos la vida y cumplamos propósitos. Dios no da para derrochar, para destruir, para dañar. Uno de los pecados de omisión que la mayoría de los cristianos cometen en contra de Dios es la ingratitud. El término que aparece en las escrituras para hacer referencia al ente que está envuelto en este pecado es ingrato, griego acaristo, que indica desagradecido, carente de aprecio. Al ingrato se le manifiesta la ingratitud de dos formas. Vamos a ver. El mal agradecimiento es el acto de no reconocer las virtudes y beneficios que se han adquirido por la gracia de Dios. Es andar en desdén, indiferente al favor de Dios. En Lucas 17, 11 y 19 se demuestra una acción que tiene que ver con lo antes mencionado.
Se trata del caso de de los 10 leprosos que fueron limpios. Solo uno regresó a dar gracia. Ese uno equivale al 10%. Estas pueden ser las medidas de agradecimiento que hay en nuestros tiempos para con Dios. Es un grupo selecto que sabe ser agradecido con Dios. Es decir, escúcheme esto. A usted y a mí se nos dio un cuerpo, gracias a Dios, muy sano. Casi ninguno de nosotros en la mañana o a cualquier hora cuando usted se dedica a hablar un ratico con Dios, agradece a Dios por la salud que tiene. Somos muy pocos los que le decimos a Dios: Señor, te doy gracias por el sistema digestivo que tengo. Señor, te doy gracias por el sistema circulatorio que tengo y disfruto y sano. Señor, te doy gracias por el sistema óseo que tengo. Señor, te doy gracias porque nunca he sido intervenido quirúrgicamente. Señor, te doy gracias porque nunca mi vida ha estado conllevada por una enfermedad mortal o por una enfermedad contagiosa. Muy poco nos acordamos del área de la salud solamente cuando estamos enfermos. Ahí sí nos acordamos de que Dios es sanador, de que Jehová es Rafa y de que Cristo con su muerte y resurrección compró para nosotros, aparte del perdón, salud. Es decir, ser y mostrarse de esa forma no es ser agradecidos con Dios por la salud hermosa que tenemos. Otra de las cosas es que muchos de nosotros, una vez que salimos de algún proceso del área de la salud, no agradecemos a Dios, uno, por la ciencia médica, instrumento que Dios usa para orientarnos en qué tipo de medicina debemos de tomar. ¿Quién de nosotros se sienta y agradece a Dios por los hombres y mujeres que producen la medicina? Creo que somos muy pocos. ¿Quién le ha dicho: Señor, te doy gracias por las plantas que tú hiciste, que de ahí sacan la medicina, los hombres que trabajan en eso? Gracias, Señor, por el medio de transporte que se usa, Señor, para que haya medicina en todos los lugares. Antes, cuando no había nada en la farmacia, pegábamos el grito al cielo. Ahorita tan full, no agradecemos nada. ¿Estamos aquí o nos fuimos ya? No sé qué está pasando por ahí. Ahora, lo que más me llama la atención es que el leproso que se regresó a dar gracia era extranjero, un samaritano. Los demás eran judíos. Esto indica que la causa por la cual los judíos no fueron agradecidos era porque ellos se consideraban dignos de tal favor y por lo consiguiente no deberían dar gracia. La arrogancia es asesina de la gratitud. Por todos los medios debemos evitar caer en este terreno con todo lo heredero que seamos de los bienes de Dios. Debemos ser agradecidos ante su presencia. Nunca nos olvidemos que lo que somos en Dios es producto de su gracia. Entiendo que con la posición que tenemos no debemos acercarnos a Dios rogándole como si fuéramos mendigos, pero tampoco debemos ser arrogantes ante Él. Si a posición vamos, Jesús cubría todas las virtudes como para no dar gracia, y con todo lo que Él representaba, hizo de la acción de gracia un estilo de vida. Vamos a ver a Jesús, el Hijo de Dios o el Dios encarnado también, agradeciendo al Dios Padre. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracia y lo partió. Mateo 15, 36. ¿Cuántos agradecemos cuando vamos a comer o después que hemos comido? Algunos ni siquiera en la noche. Señor, te doy gracias porque de las 3 vi 3. Algunos ven hasta 4 y 5, pero ni siquiera dan gracias. Algunos ven una sola y algunos no ven nada, pero tampoco dan gracias, ¿no? Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio. Es decir, Jesús
de su vida y su estilo de gratitud. Dije el primero, Mateo 15:36, el segundo es Mateo 26:27. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, hablando de Lázaro. Y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Juan 14:41. El apóstol Pablo tenía el mismo sentir de Jesús y estableció la acción de gracias como un mandamiento. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Colosenses 3:15. Si nos ponemos a dar una lista de las causas por las cuales debemos ser agradecidos, creo que no habría libro en el mundo para escribirlas todas. Esto es una hipérbole, todos lo sabemos ya, porque ya sabemos que una hipérbole es una exageración. Porque si hay tantos motivos para ser agradecidos ante Dios, no lo somos. ¿Por qué vivir en desdén ante su presencia? Lo malo y serio del caso es que el apóstol Pablo compara este pecado, la ingratitud, oiga lo que viene, con acciones de pecado que a continuación voy a nombrar, que quizás lejos esté en nosotros el hacerlo. Pecados que caracterizan la vida de un hombre con una mente totalmente cauterizada y reprobada por Dios. Oiga lo que viene: ávaros, 1, vanaglorioso, 2, soberbios, 3, blasfemos, 4, desobedientes, 5, arrogantes, impíos, idólatras, implacables, calumniadores, crueles, malignos, traidores, impetuosos, infatuos, fornicarios, rebeldes, corruptos, reprobos, incrédulos, narcisistas. Es decir, aquí está esta serie de tipos de pecado que nosotros, pues, creo que lejos está de que nos pudiéramos sentir gratos de hacerlos o de cumplirlos. ¿Cuáles son? Ávaros. Yo creo que nosotros no nos sentiríamos alegres, no nos sentiríamos contentos de ser ávaros, de ser unos vanagloriosos, de ser unos soberbios. Tampoco creo que eso nos daría a nosotros alegría, contentamiento, de ser unos blasfemos, desobedientes, arrogantes, de ser impíos, de ser indolentes, implacables, calumniadores. Creo que eso no nos gustaría, ¿verdad? Crueles, malignos, traidores, impetuosos, infatuos, fornicarios, rebeldes, corruptos, reprobos, incluso incrédulos. Por supuesto, el que es incrédulo, pues, no es creyente, y el que no es creyente, pues, está fuera de el reino. Narcisista, amadores de sí mismos, ¿no? Analizando bien el caso, creo que lejos está de nosotros, como lo decía anteriormente, el caer en esta práctica. Pero estamos cayendo en algo semejante que el apóstol demarca en la lista, que es la ingratitud. Vamos a ver, oiga lo que viene. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, es decir, narcisistas, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Aquí está la expresión. ¿Qué es ingrato? Acaristo. Impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice el apóstol aconsejando, porque de estos son los que se meten en las casas
y llevan cautiva, oiga, a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Es decir, para efectos de Pablo, por el Espíritu, para efectos del Espíritu, en la pluma de Pablo, dice que estos individuos están reprobos. ¿Sí? Reprobados. Segunda a Timoteo 3, 2 y 8. Carente de aprecio. Desde el punto de vista etimológico, la ingratitud también se refleja cuando no tenemos cuidado de los bienes físicamente recibidos de Dios. Todo lo que nosotros recibimos de Dios debemos administrarlo con cuidado. Si no sabemos administrar lo poco, entramos en la ingratitud y por ende no somos gratos para recibir las abundancias de Dios. Al ser ingratos caemos en el terreno de la desgracia y por lo consiguiente anulamos el favor de Dios para nuestra vida. En esto se cumple el principio que está establecido: si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Si en lo poco que Dios te ha dado, que tiene que ver con tu vida, que tiene que ver con tu hogar, que tiene que ver con los bienes que hasta ahora tienes, si en eso poco tú no eres fiel, ¿piensas que te va a dar más? ¿Crees que te daría más? Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mateo 25, 21. El que es fiel en lo muy poco, dice también por acá otro texto, también lo es, también en lo más es fiel. Y en que lo muy poco, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Esto está en Lucas 16:10. Es decir, si usted con lo que Dios le ha dado no es fiel a Dios, no piensa en el reino, no invierte en el reino, no dedica sus acciones, su vida, su dinero, lo que Dios le ha dado, no lo ve como una oportunidad, como una bendición de Dios para honrar a Dios y para establecer el reino, y usted no es agradecido, no piense que Dios le va a dar más. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Lucas 19, 17. Este es un principio sine qua non que nunca podrás evadir en Dios. No hay atajo. A Él no le puedes caer adelante. Dios no puede ser burlado. Lo que siembras en cuanto a lo no agradecido, lo vas a recibir. El no cuidar o darle un buen uso a lo que recibimos de Dios, caeremos en el terreno de la desgracia y por consiguiente anulamos la posibilidad que tenemos de Dios para seguir recibiendo sus bienes si somos fieles en lo poco que hemos recibido, cuidándolo, administrándolo bien, presentándolo y dándole un buen uso. Nada detendrá a Dios para seguir confiando en nosotros y entregarnos todos sus beneficios, sus bendiciones. Nunca te olvides de esta verdad. Dios nunca te entregará sus recursos para que lo derroches. Dios entrega recursos para que los administremos, no para derrocharlos, porque ese no es el propósito de Dios. Nunca Dios ha hecho cosas para derrochar, siempre las ha hecho para administrar.
¿Sí? Entonces, nunca te entregará sus recursos para que los derroches de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar. Se doma y ha sido domado por la naturaleza. Se doma y se ha sido domado por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca producen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esto lo dice Santiago, o lo establece Dios a través de la pluma de Santiago, en el capítulo 3, versos 1 y 10. Cuando el apóstol Santiago dice que la lengua es inflamada por el mismo infierno, lo que quiso decir es que todo lo que un ser comenta negativamente para descuidar, acabar, arrasar, mal imponer, censurar, difamar, calumniar, mentir, es una influencia satánica que produce del infierno. Sus fines es diabólico. El mensaje radica en que así como la lengua es influenciada por el infierno, la lengua, cuando se le da un mal uso, tiene poder para influenciar a los demás, produciendo daños incalculables. El salmista dice que una persona que se mantenga aislada de esta acción es bienaventurada en todo lo que hace en la vida. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Salmo 1:1. Sin embargo, aunque este texto se refiere exclusivamente a Jesús, es un texto que tiene que ver con la vida de Él. Es el único que ha cumplido y ha llenado todas estas expectativas. Nosotros, como su cuerpo, como sus hijos, estamos llamados a vivir de esa manera como Él vivió, entendiendo el término bienaventurado es feliz 3 veces, porque de la única manera que nosotros podamos ser felices es 3 veces. ¿Por qué razón? Porque somos 3 cosas. El varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El sentido de sentarse en silla de escarnecedores en el lenguaje figurado indica tomar y asumir una posición negativa para Dios, acabar, arrasar, producto del mal imponer, censurar, difamar, calumniar, mentir. El hacer esto es cavar nuestra propia tumba, es cercenar la posibilidad de ser bendecido, es caer en desgracia. Escarnecer es el acto de rasgar y arrancar la carne. A pesar de esto, es lo que se hace en sentido figurado, como el prójimo cuando se cae en las actitudes negativas antes mencionadas. Lo quinto que un ser debe administrar es su lengua.